Poquitito después, sin darnos cuenta, en el 2004 y 2005 empieza otro movimiento por otro lado, con otro tipo de gente, llamado webcomic. Un Cucamonga, un Jorge Pinto, un Cavazos, tienes Count Your Chip de Adrián, no me acuerdo el apellido, y empezaron a moverse. Y de repente ese grupo empezó a agarrar tal fuerza que cuando nos volteamos ya nos habían rebasado. O sea, ellos ya tenían un público, ya se habían brincado los atavismos, ya estaban generando sus productos, que viene con toda la fuerza, y entienden lo que son las redes sociales, y entienden lo que es el internet, y entienden la difusión que tienen, y cómo manejarlo, y lo que son las relaciones públicas, y no son autores que se quedan guardados en su casa dibujando, sino salen, hablan, se saben presentar en público. Y cambió la historia, y estamos en esa. El humor ha sido el gran ingrediente de los cómics en México, yo creo que en el mundo, pero en México es muy notable. O sea, los grandes referentes de la historieta mexicana son referentes de humor, y ahí pienso de inmediato en Ríos, como un gigante del medio, y en Gisitrino. O sea, yo sí creo que la última mitad del siglo, o sea, el último cuarto del siglo XX es Ríos, primero, y luego Gisitrino, como dos referentes obligados de los cómics en México, que de ahí derivan un montón de cosas. Público. Y es que el humor es el vehículo por el cual tú puedes introducir cualquier tema que te plazca, y lo puedes inocular en el lector, ¿no? Que es lo que nos lleva a hablar de historietas o de cómics, ¿sí? No, señores, o sea, eran cómicos al principio, ¿sí? Pero en la medida en que va elaborándose y que va madurando este lenguaje, se empiezan a incluir más tonos. Que además ya venía Rius también ya pegando duro desde Los Agachados y Los Supermachos, con esta intención también de historieta pedagógica, que eso sí yo creo que sí fue esa invención de Rius y que sí es aportación de México al mundo, ¿eh? Puede que haya habido algunos otros intentos de historieta pedagógica en otros países durante la época, pero no los conozco, ¿eh? Pues mira, yo creo que el humor, a mí me gusta mucho el stand-up, ¿no? Y hay alguien que dijo que la gente que es buena para el humor tiene que tener algo tortuoso en el fondo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que tienes que tener una especie de daño en tu historia para hacer humor. Pero el humor para mí es una necesidad, ¿sabes? Creo que el humor para mí es un mecanismo de defensa. Y precisamente, pues es casi un cliché de mi parte. O sea, el interior suele ser así oscuro y bermaniano por momentos. Y entonces la forma de trabajarlo para mí es hacer desde la cosa técnica un dibujo simple, rápido, pues no buscar, o sea, me di cuenta que lo que más me gustaba eran los humoristas, en particular, bueno, los humoristas mexicanos. Te digo, yo leía mucho a Gisitrino de adolescente y fue precisamente un cómic de ellos en la carrera, lo cual se me quedó grabado. Tuve la oportunidad de decírselo a Trino hace poco, que bueno, pues ese cómic fue responsable, fue digamos, la inoculación que hizo que fuera creciendo este germen que ahora deriva en Ricardo Cucamonga. Mira, a mí en lo muy particular me parece que muchos autores como que están más influenciados en temas o historias que vienen de otros países, pero sin embargo no deja de haber por ahí en todos los autores mexicanos una parte donde expresan su nacionalidad, ¿no? Digamos. Yo lo que veo de mis colegas es que hacen historietas de ciencia ficción, de aventuras, superhéroes, fíjate que ya no hay tanto, sin embargo como que sigue habiendo un poco por ahí autores que siguen haciendo historieta de superhéroes, pero siempre le imprimen un poquito de su mexicanidad, ¿no? Al tener, por supuesto, este tan marcado estereotipo de lo que es el superhéroe a la gringa, intentamos embonarlo como en estos juegos de los niños de Play School, que tienes que meter la estrellita y la lunita y tal, y queremos meter la estrellita en la cruz, ¿no? O el triángulo en el círculo, y no funciona así. Yo creo que sí, la cultura y la realidad y el misticismo de México, que es muchísimo más rico que Estados Unidos, que la historia del país y esto, da para ser un superhéroe, creo yo, interesante. Y creo que acabamos cayendo en los lugares comunes de hacer el Tlaloc Man y el Super Quetzalcóatl, ¿no? Creo que hay propuestas que se podían mostrar con
con un alcance mayor, más universal, más global. Hay quien dice que no hay héroes o superhéroes en México. Yo creo que sí hay una tradición muy robusta desde cuando el Santo llega a los cómics, con los cómics los fotocómics de José G. Cruz. Desde luego Calimán y Fantomas son superhéroes, a lo mejor más, Fantomas es más como vigilante enmascarado, y Calimán, bueno, es esta cosa rarísima, pero con unos vuelos imaginativos que no le pedían nada a los cómics gringos. Los nuevos referentes de estos héroes, y pienso ahí en Micro, o de Ricardo García, o Bulbo, el Bulbo de Bachan, por ahí estaba, que era más superhéroe, como más canónico, el de Shine, de Rulo Valdés. O sea, lo que creo es que habría que establecer diálogos, que es lo que hace, por ejemplo, Micros, establece diálogo entre la realidad mexicana y como la propuesta de los superhéroes, que es además, creo, por sí mismo así como imperialista y militarista, y entonces conciliar eso, me ha parecido que hay ejemplos interesantes, habría que ver cómo siguen evolucionando los héroes mexicanos. Me parece que el futuro que se nos viene encima es lleno de retos, sin duda, lleno de retos, pero ahora los retos tienen que ver con el crecimiento autoral. Hace falta que sobre todo los contenidos discursivos se concreten en obras más sólidas, me parece. En lo plástico, en lo dibujístico, creo que tiene muy buen nivel en términos generales. Eso se demuestra en el mercado, se demuestra en los ejemplos de cómo hay montones de dibujantes trabajando en México y en el extranjero haciéndolo muy bien. Necesitamos contenido. Palabra o imagen, mira, para mí en lo personal van juntas, están pegadas. Por ahí leí algo, no me acuerdo a quién se lo leí, que los chinos consideraban dos artes madre, ¿sí? Que son la poesía y la música. Ahora, la poesía en tanto era la música de la palabra hablada. Tú puedes literalmente dibujar un poema, ¿sí? Y también, como la palabra hablada tiene cierto ritmo y cierta entonación, también puede ser música. O sea, para mí la gráfica suena. De hecho, y lo van a notar, por ejemplo, sobre todo ahorita ya en Los Perros Salvajes, trato al máximo de evadir las onomatopeyas, ¿sí? La idea es la siguiente, o sea, cuando tú dibujas un impacto, ¿sí? Y lo dibujas bien, cuando tú ves el impacto, tú te imaginas el sonido. Entonces, si un impacto está bien dibujado, ya no necesita la onomatopeya, ¿sí? Tu cerebro la va a construir. Y cuando utilizo onomatopeyas, más bien lo hago en tono de broma, ¿no? Incluso incorporándola al diseño del cuadro, ¿sí? O al diseño de la página. Entonces, en ese aspecto, para mí, sonido, palabra e imagen son lo mismo exactamente. Palabra. Yo, siendo dibujante, ¿no? Te puedo decir, y bueno, en los proyectos que hemos trabajado tú y yo juntos, queda claro, no hay dibujos en historia, hablando de historieta. Puede haber dibujos, pero si no hay historia tampoco hay nada, es vacío. El chiste, y creo yo que las buenas historias, los buenos novelas gráficas, cómics, pasquines, como sea, nacen a partir de una buena historia. Pero digamos que la nueva generación de historietistas que han roto con esa generación anterior, siento que está en desarrollo, pero a mí me parece muy positivo que está viva, ¿no? Que es lo más importante. Está viva, no está muerta, se están haciendo muchas cosas, se están creando nuevas obras, se están abriendo espacios para la historieta mexicana, pero le falta muchísimo, ¿no? Faltan más historias, faltan más autores, mejores historias y mejores libros de narrativa gráfica, para que también existan más editoriales que se interesen en publicar el trabajo de nosotros como autores. Pero sí, me parece que sí existe, hay muchos ejemplos de muchas historietas mexicanas muy buenas en la actualidad y pienso que el cómic mexicano sigue vivo. ¿Cómo va a terminar? No sé, pero sí te puedo decir que la producción de estos últimos 6 años
yo creo que uno solo de ese año, uno solo de estos últimos años, tiene el doble de publicaciones que se tuvieron en los 10 años, los 10 años de los 90 del movimiento independiente. Entonces, se va por buen camino, pero ahorita habrá que empezar a discutir otros temas, pero se va por buen camino.